Los magistrados hacían muecas a Jesucristo diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él, y también los soldados que se acercaban le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a los demás. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 35 al 43. Un rey al estilo de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 20 de noviembre, año 2022. Un rey al estilo de Dios. La palabra de Dios para este día nos pone a pensar en esa posibilidad. ¿En qué consiste el reinado de Dios? ¿Cómo darle un significado muy propio a esa palabra rey? ¿Y cómo ponerla a funcionar en una sociedad? Cuando hay tantas personas que aspiran a ser reyes, a estar por encima de los demás, a sentirse que todo el mundo como que los saluda y los aclama, en Dios no existe esa posibilidad. El rey se mueve al estilo de la mente y del poder de Dios. Existe un título real en la Santa Biblia, que es el título del Hijo de Dios. Indica propiamente la misión de la persona. Entonces decir que Jesús es el rey o Jesús Nazareno, rey de los judíos, es decir en otras palabras bíblicas que la misión es un rey a la manera de Dios y no a la manera de los seres humanos. Entre los seres humanos el rey está al lado de los grandes, de los poderosos del mundo. En cambio, en la mente de Dios, el rey tiene la misión de hacer justicia al pobre, al desvalido. El oficio propio de un rey en la Biblia es la persona misericordiosa. El rey que conocemos en la Iglesia Católica es el hombre del amor, el hombre de la caridad, es el hombre del perdón, el que ofrece vida eterna. El hombre de aquel viernes, como lo titulan muchos escritores teológicos, el hombre de la cruz. Jesús es el único inocente, él no ha hecho nada malo. Jesús es el rey. También rey se puede interpretar reinar sobre la situación. Por ejemplo, el rey reina y se levanta de la situación, es decir, no permite el pecado. Porque el rey está por encima, reina la situación. Todos los que creemos en Cristo Jesús tenemos que reconocer al rey. Es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Él tiene el poder, el honor, la gloria, la alabanza. No pueden existir otros poderes diferentes. Solo el poder de Dios muestra la divinidad del Señor. Y el poder del ser humano martiriza a las demás personas. Ahí está la gran diferencia en la palabra rey, en la palabra reinar, estar por encima de los demás. Solo el poder de Dios para perdonar, amar y practicar la caridad muestra la divinidad del Hijo de Dios, que Él es el rey. Y el poder de un ser humano, en cambio, no. El ser humano no lo sabe manejar muy bien cuando tiene el poder o cuando le dan el poder, entonces martiriza a los semejantes. Ahí está la gran diferencia. La Biblia nos permite saber que la monarquía en Israel buscaba la solución para defenderse de los enemigos con la figura del rey.
Allí aparece la figura del rey en la historia de la cultura judía. Por ejemplo, las tribus del sur eligen a David como rey y lo eligen porque dice, este nos va a salvar, nos va a solucionar los problemas. Este tiene la misión de protegernos y conducir el pueblo y liberar al pueblo, prevenir el peligro, cuidar la gente. Y así estaban muy contentos con David y fue elegido por las tribus del sur de Israel. Entonces el rey históricamente ha sido en la experiencia de una Biblia, es el servidor del pueblo. Cuando la persona se equivoca de la definición, ya deja de ser rey y termina en un problema social para los demás. Ya sucede esos tipos de gobiernos donde las personas no tienen derechos, donde no se contempla a los demás, donde aparece la monarquía y aparece el imperio del ser humano. El hijo de José y de María es enviado para presentar al mundo el reinado de Dios. Esa es la misión de Jesucristo, decirle a la humanidad, yo vengo a hablarles del reino. ¿Y quién es el reino? Es mi Padre Celestial que me envió. Él es el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? El amor, la caridad, el perdón, la misericordia, la manera como Dios gobierna es ofreciéndole salvación a la gente. Esa es una manera de gobernar. Entonces gobernar no es estar por encima de los demás. Gobernar no es decir yo soy el que mando y los demás me obedecen. Gobernar significa servir, dar ejemplo, humildad, capacidad de entrega. Algún autor en la historia hablaba del rey y lo presentaba de la siguiente manera que me pareció tan interesante. Su corona no es de oro, sino de espinas. Su trono no es de mármol, sino de madera. Su vestido no es púrpura y lino, sino desnudo. Sus manos no sostienen un cetro, sino que están atravesadas por los clavos. Así reina Dios. Bien interesante el autor. El Papa Emérito, por ejemplo, Benedicto XVI, indica en qué consiste el poder que tiene Jesucristo. Dice el Papa Emérito, es el poder del amor que saca el bien del mal, ablanda el corazón endurecido de la gente, trae la paz cuando hay conflicto violento e enciende la esperanza en una oscuridad muy densa. Interesante nuestro Papa Emérito mostrando el poder de Dios dentro de la calamidad humana, como el poder se convierte en gracia, en salvación, en paz, en paciencia, en tranquilidad. Hemos aprendido hoy la importancia que tiene la palabra rey en la Santa Biblia, reinar en la Santa Biblia. Tener poder, según la Santa Biblia, si te toca tener poder, aprende a usarlo sirviéndole a los demás, siendo ejemplo de humildad y de sencillez para los demás, estando en comunión con las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.